El uso del pluralizador naka no es obligatorio en el aymara. Me refiero con eso a este comentario que dice que más allá de dos elementos se debería usar en la traducción ese sufijo. Sin embargo, sucede lo siguiente: cuando ya utilizamos dos idiomas, somos bilingües, tratamos de encajar la estructura del aymara a la estructura del castellano y no es adecuado. El uso del sufijo naka puede estar presente o no. Por ejemplo, pesjalukana, pesjalukananak. En oraciones como nayaj, pesjalukananitwa, sin naka, nayaj, pesja, lukananakanitwa, con el sufijo naka. Lo propio pasaría nayaj pa ampara nitwa o nayaj pa ampara naka nitwa. Entonces es alternativo, no es obligatorio. Cuando hay palabras en el contexto como números precisos, ¿no?, determinados, como pesja, sojta, waranka, patunka, pataka, ¿no? Patak haqeu hutatain, patak haqenakau hutatain. Ambos sirven, ambos se utilizan entre los hablantes. También puede ser palabras o números imprecisos como walja, huka, walka, mahuka. Huka haqekiu tantachasi, huka haqenakakiu tantachasi. Ambos referidos a pocas personas se reunieron. Ambos sirven también. Incluso en algunas conjugaciones, la forma conjugada singular puede ser utilizada con pronombres plurales. Por ejemplo, hupanakau huti, hupanakau anati, hupanakau apasi, hiwasanakau manqatan. Apasi, huti, manqatan son conjugaciones en singular, porque si utilizáramos el plural, hupanakau hutapje, hiwasanakau manqapjtan, esa sería la forma, ¿no es cierto? Entonces, el aymara no tiene un uso obligatorio del pluralizador, siempre y cuando el contexto nos permita. No tratemos de encajar el aymara al castellano, pues Hilata, Culiacanaca es otra lengua, otro idioma, tiene otras estructuras, otra lógica.